Esther. Capítulo 1. En los días de Asuero, es decir, el Asuero que reinó sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, sucedió que fue afirmado su trono, que estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado, Asuero ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos, en el que estuvieron presentes los personajes más poderosos de Persia y de Media, y también gobernadores y príncipes de provincias. Durante 180 días, que fueron muchos días, el rey Asuero les mostró las riquezas y esplendor de su reino, y el brillo y la magnificencia de su poder. Cumplidos estos días, el rey ofreció en Susa, la capital del reino, otro banquete de 7 días para todo su pueblo. Lo ofreció para todos, desde el mayor hasta el menor, en el patio del huerto del palacio real. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre un enlosado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Se dio a beber mucho vino real en vasos de oro, diferentes unos de otros, de acuerdo con la generosidad del rey. Y se bebía según esta ley. A nadie se le obligaba a beber, porque el rey así lo había mandado a todos los mayordomos de su casa. Cada quien bebía según su voluntad. Y también la reina Vasti ofreció un banquete a las mujeres, en el palacio real del rey Asuero. El séptimo día el rey, cuyo corazón estaba alegre por causa del vino, mandó a Meumán, Bigta, Jarbona, Bigta, Abacta, Cetar y Carcas, los 7 eunucos que le servían, que llevarán ante él a la reina Vasti, y que ésta se presentara con la corona real, para mostrar su belleza a los pueblos y a los príncipes, pues era muy hermosa. Pero la reina Vasti desobedeció la orden que le fue enviada por medio de los eunucos, y no quiso presentarse ante el rey. Entonces el rey se enojó mucho, y se encendió en ira. El rey consultó a los sabios que conocían los tiempos, porque él acostumbraba a tomar en cuenta a todos los que conocían la ley y el derecho. Entre ellos estaban Cársena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mársena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que podían presentarse ante el rey y sentarse entre los principales del reino. Les preguntó qué se podía hacer con la reina Vasti según la ley, ya que no había acatado la orden que él le envió por medio de los eunucos. Memucán dijo delante del rey y de los príncipes: la reina Vasti ha ofendido no solamente al rey Asuero, sino a todos los príncipes y pueblos y provincias del reino. Lo que ha hecho la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas van a tener en poca estima a sus maridos, pues dirán: el rey Asuero ordenó a la reina Vasti que se presentara ante él, y ella no fue. Y entonces las señoras de Persia y de Media que sepan lo que hizo la reina, lo dirán a todos los príncipes del rey. Y habrá mucho menosprecio y enojo. Si al rey le parece bien, que se dicte un decreto real de parte de su majestad, y que éste se inscriba en las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Que Vasti no vuelva a presentarse ante el rey Asuero, y que el rey declare reina a otra que sea mejor que ella. Que el decreto que dicte su majestad sea pregonado en todo su reino, aunque es grande, y que todas las mujeres honren a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Este consejo de Memucán agradó al rey y a los príncipes, y el rey actuó en consecuencia. Envió cartas a todas las provincias del reino, en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo, en las que se decía que todo hombre debía imponer su autoridad en su casa, y que esto debía publicarse en el idioma del pueblo. Capítulo 2. Después de estos acontecimientos, y sosegada ya su ira, el rey Asuero se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia en su contra. Los criados del rey, sus cortesanos, dijeron: que se busquen para el rey jóvenes vírgenes y de hermosa figura. Que en todas las provincias del reino haya quienes seleccionen a estas jóvenes. Que éstas sean llevadas a la casa de las mujeres, en la residencia real de Susa, y puestas al cuidado de Hegai, eunuco del rey y guardián de las mujeres. Que les den sus atavíos, y que reine en lugar de Vasti la doncella que a los ojos del rey resulte agraciada. Esto le pareció bien al rey, y así se hizo. En la residencia real de Susa había un judío llamado Mardoqueo. Era hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, que había sido llevado cautivo desde Jerusalén, junto con los que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien Nabucodonosor llevó a la cautividad babilónica. Mardoqueo había criado a Hadasá, también llamada Esther, que era una joven huérfana de hermosa figura y de bello semblante. Esther era hija de su tío, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya.
Cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, se reunió a muchas doncellas en la residencia real de Susa, que estaba a cargo de Hegai, el guardián de las mujeres. También Esther fue llevada a la casa del rey, y quedó al cuidado de Hegai. Cuando Hegai vio a Esther, la halló tan agradable que de inmediato ordenó que se le dieran los mejores atavíos y alimentos, y también 7 damas de compañía de la casa real, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Pero Esther no dio a saber cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no hablara de eso. Y cada día Mardoqueo se paseaba frente al patio de la casa reservada a las mujeres, para saber cómo se encontraba Esther, y cómo la trataban. A cada una de las doncellas le tocaba su turno para presentarse ante el rey Asuero. Esto era después de haberse sometido a un embellecimiento de 12 meses, según era la costumbre para ellas. 6 meses eran tratadas con aceite de mirra, y otros 6 meses con perfumes y cosméticos femeninos. Solo entonces, y después de pedir todo lo necesario para presentarse debidamente ataviada, podía la doncella salir de la casa de las mujeres al palacio real para presentarse ante el rey. La doncella llegaba al caer la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, que estaba a cargo de Sesgaz, eunuco del rey y guardián de las concubinas. Y no volvía la doncella a presentarse ante el rey, a menos que el rey la requiriera y fuera llamada por su nombre. Esther, hija de Abijail, a quien Mardoqueo había adoptado como hija, se ganaba el favor de todos los que la veían. Y cuando le llegó su turno de presentarse ante el rey, no pidió nada más que lo que le recomendó Hegai, el eunuco del rey y guardián de las mujeres. Esther fue llevada a la casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet. Era el año 7 del reinado de Asuero cuando ella se presentó ante él. Esther se ganó el favor y la benevolencia del rey por encima de las otras doncellas, y éste amó a Esther más que a todas ellas, así que puso en su cabeza la corona real y la proclamó reina en lugar de Basti. Luego el rey ofreció un gran banquete a todos sus príncipes y siervos en honor de Esther, y además disminuyó tributos a las provincias y les otorgó beneficios, como corresponde a un rey. Cuando se reunió a las doncellas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther no había dicho de qué nación ni de qué pueblo era, pues así se lo había ordenado Mardoqueo. Y es que Esther hacía lo que Mardoqueo le ordenaba, como cuando él la educaba. Por esos días Bigtán y Teres, que eran eunucos del rey y guardianes de la puerta, se enojaron contra el rey Asuero y comenzaron a hacer planes contra él. Como Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, se enteró de esos planes y se lo hizo saber a la reina Esther. Ella, a su vez, le comunicó al rey lo que Mardoqueo le había dicho. Al investigarse el asunto y encontrarse que era cierto, los 2 eunucos fueron mandados a la horca. Y el caso quedó registrado en el libro de las crónicas del rey. Capítulo 3. Después de estos sucesos, el rey Asuero encumbró a Amán hijo de Amedata el Agageo, y para honrarlo le permitió ocupar un lugar más elevado que el de todos los príncipes que lo acompañaban. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque el rey así lo había ordenado. Pero Mardoqueo no hacía nada de esto. Entonces todos esos siervos le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué transgredes la orden del rey? Y como todos los días le preguntaban lo mismo, y él no les hacía caso, lo denunciaron ante Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su postura, pues ya él les había hecho saber que era judío. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba ante él, se llenó de ira. Pero Amán consideró que era muy poco vengarse solamente de Mardoqueo, así que procuró destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, es decir, al pueblo de Mardoqueo, pues ya le habían informado a qué pueblo pertenecía. Corría el mes 1, es decir, el mes de Nisán, del año 12 del rey Asuero, cuando le fue echada a Amán su pur, es decir, su suerte, para cada día y para cada mes del año. Y la suerte le cayó en el mes 12, que es el mes de Adar. Entonces Amán le dijo al rey Asuero, hay en tu reino un pueblo que sea esparcido y distribuido entre todos tus pueblos y provincias. Sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no acatan las leyes del rey. En nada se beneficia al rey con dejarlos vivir. Si al rey le parece bien, emita un decreto que autorice su destrucción. De mi parte, yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan el tesoro, para que los ingresen a los tesoros del rey. El rey se quitó su anillo y se lo dio a Amán hijo de Amedata el Agageo, que era enemigo de los judíos, y le dijo, puedes quedarte con la plata que me ofreces. Y con ese pueblo, puedes hacer lo que mejor te parezca.
El día 13 del mismo mes primero fueron llamados los escribanos del rey, y todo lo que les mandó Amán lo escribieron a los sátrapas del rey, a los capitanes que gobernaban cada provincia y a los príncipes de cada pueblo. El escrito se hizo a nombre del rey Asuero, en la escritura y la lengua de cada provincia y cada pueblo, y fue sellado con el anillo real. Las cartas enviadas por medio de correos a todas las provincias del rey ordenaban destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y de apoderarse de sus bienes. Todo esto debía hacerse en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Una copia del escrito entregado por decreto a cada provincia fue publicada en todos los pueblos, a fin de que se prepararan para aquel día. El edicto fue dado en Susa, capital del reino, y por mandato del rey los correos salieron con toda rapidez. Y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, en la ciudad de Susa reinaba el desconcierto. Capítulo 4. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había tramado, se rasgó los vestidos, se cubrió de cilicio y ceniza, y se fue por la ciudad gritando con mucha amargura, hasta llegar ante la puerta del rey. Allí se detuvo, porque no estaba permitido cruzar la puerta del rey cubierto de cilicio. Todos los judíos de cada provincia y lugar a donde llegaba el decreto del rey se vestían de luto, y ayunaban y hacían grandes lamentos. Muchos de ellos dormían cubiertos de cilicio y ceniza. Las doncellas y los eunucos de la reina Esther fueron y le contaron lo que sucedía. Ella se condolió grandemente de Mardoqueo y le envió vestidos para que se quitara el cilicio, pero él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, que era uno de los eunucos del rey, y que él mismo había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, para que averiguara qué sucedía y por qué estaba vestido así. Atac salió a la plaza de la ciudad para hablar con Mardoqueo, que estaba ante la puerta del rey. Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que le había acontecido, y de la plata que Amán había prometido entregar a los tesoros del rey, a cambio de la destrucción de los judíos. También le dio una copia del decreto que había sido publicado en Susa, que ordenaba que los judíos fueran destruidos, a fin de que se la mostrara a Esther y le encargara presentarse ante el rey para suplicarle e interceder por su pueblo. Atac volvió y le contó a Esther lo que Mardoqueo le había dicho. Entonces Esther le dio a Atac este mensaje para Mardoqueo. Todos los siervos del rey, y los que viven en sus provincias, saben que hay una sola ley para cualquiera que, sin ser llamado por el rey, entre en el patio interior para verlo, y esa ley es la muerte. Solo se salvará si el rey extiende hacia él o ella su cetro de oro. Pero en estos 30 días yo no he sido llamada para ver al rey. Cuando le dijeron a Mardoqueo lo que Esther había dicho, éste mandó a decirle, no creas que tu vida está a salvo en la casa del rey, más que en la de cualquier otro judío. Si ahora callas por completo, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos, pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban nada durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya contra la ley. Y si tengo que morir, pues moriré. Entonces Mardoqueo fue e hizo todo lo que Esther le mandó hacer. Capítulo 5. Al tercer día, Esther se puso su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, justamente frente al aposento real. Allí, en el aposento real, estaba el rey sentado en su trono, y al ver a la reina Esther en el patio, la vio con mucho agrado y extendió hacia ella el cetro de oro que tenía en la mano. Esther se acercó entonces y tocó la punta del cetro, mientras el rey le decía, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Qué es lo que deseas? Aún la mitad del reino te será concedido. Y Esther dijo, dígnese su majestad asistir hoy con Amán al banquete que para su majestad he preparado. El rey respondió, deprisa, llamen a Amán, y hagan lo que Esther ha dicho, y así el rey fue con Amán al banquete que Esther había preparado. Ya en el banquete, y mientras bebían vino, el rey le dijo a Esther, ¿cuál es tu petición, que te será concedida? ¿Qué es lo que deseas? Aún la mitad del reino te será concedido. Esther respondió, esta es mi petición. Este es mi deseo. Si merezco que su majestad me vea con buenos ojos, y si su majestad se digna concederme lo que pido y deseo, le ruego venir con Amán a otro banquete que les prepararé mañana, y entonces haré lo que el rey ha ordenado. Ese día Amán salió contento y rebosante de alegría. Pero cuando vio que Mardoqueo estaba a la puerta del palacio del rey, y que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra él. Sin embargo, contuvo su enojo y se fue a su casa.
Allí mandó llamar a sus amigos y a Ceres, su mujer, y les habló de sus muchas riquezas y de sus muchos hijos, y de todo aquello con que el rey le había engrandecido y honrado por encima de los príncipes y siervos del rey. Y añadió: incluso la reina Esther no invitó a nadie más al banquete que ella había preparado para el rey, sino solo a mí. Y también me ha invitado para el banquete de mañana con el rey. Pero todo esto no me sirve de nada cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces Ceres, su mujer, le aconsejó, y también todos sus amigos, que hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana, cuando veas al rey, pídele que cuelguen allí a Mardoqueo. Y tú, ve con el rey al banquete, y alégrate y pásalo bien. Esto le pareció bien a Amán, y mandó preparar la horca. Capítulo 6. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y pidió que le llevaran el libro de las memorias y crónicas, y que se las leyeran. Se encontró entonces escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos de los eunucos del rey y guardianes de la puerta, que habían hecho planes contra el rey Asuero. Y preguntó el rey: ¿qué honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo por este servicio? Y los servidores del rey, sus oficiales, respondieron: no se le ha hecho ninguna distinción. En eso dijo el rey: ¿quién anda en el patio? Amán había venido al patio exterior de la casa real, pues quería hablar con el rey para pedirle que mandara colgar a Mardoqueo en la horca que ya le tenía preparada. Los servidores del rey le respondieron: es Amán, que está en el patio, y el rey ordenó: háganlo pasar. Amán entró, y el rey le dijo: ¿qué debe hacerse con el hombre a quien el rey desea honrar? Y Amán pensó: ¿a quién más puede el rey querer honrar, sino a mí? Así que le respondió: para el varón al quien el rey desea honrar, debe traerse el vestido real que el rey porta, el caballo que el rey cabalga, y la corona real que el rey lleva en su cabeza. El vestido real y el caballo debe ponerse en las manos de alguno de los principales nobles de la corona, para que éste vista al varón a quien el rey desea honrar, y lo pasee en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregone delante de él. Así se hace con el varón a quien el rey desea honrar. Entonces el rey le dijo a Amán: date prisa. Toma el vestido y el caballo, y lo que has dicho, hazlo con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No dejes de hacer nada de todo lo que has dicho. Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo paseó a caballo por la plaza de la ciudad, y delante de él pregonaba: así se hace con el varón a quien el rey desea honrar. Después de esto, Mardoqueo volvió a sentarse a la puerta real, mientras que Amán regresó rápidamente a su casa, muy triste y cubriéndose la cara. Al llegar, Amán les contó a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces sus sabios y su mujer le dijeron: si ese Mardoqueo es descendiente de los judíos, y has comenzado a caer, no lo podrás vencer, sino que caerás derrotado ante él. Todavía estaban ellos hablando con Amán cuando los eunucos del rey llegaron deprisa para llevarlo al banquete que Esther había preparado. Capítulo 7. El rey fue con Amán al banquete de la reina Esther. En el segundo día, mientras bebían vino, el rey le preguntó a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Qué es lo que pides? Aunque pidas la mitad del reino, te será otorgada. La reina Esther respondió: si en verdad soy del agrado de su majestad, y si a su majestad le parece bien, mi petición es que se me conceda la vida de mi pueblo y mi propia vida. Porque a mi pueblo y a mí se nos ha vendido. Se nos quiere destruir, matar y exterminar. Si se nos hubiera vendido para ser esclavos y esclavas, me callaría. Pero nuestra muerte será para su majestad un daño irreparable. Como respuesta, el rey Asuero le preguntó a la reina Esther: ¿quién es, y dónde está, el que ha abrigado en su corazón hacer tal cosa? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces Amán se trastornó ante el rey y la reina. Lleno de ira, el rey se levantó del banquete y se fue al huerto del palacio, mientras que Amán se quedó para suplicarle a la reina Esther que le perdonara la vida, pues se dio cuenta del peligro que corría por el enojo del rey. Cuando el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y vio que Amán estaba recostado sobre el lecho donde estaba Esther, le dijo: ¿acaso quieres también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán. Entonces Harbona, que era uno de los eunucos del rey, dijo: en la casa de Amán hay una horca de 50 codos de altura. La mandó hacer Amán para colgar a Mardoqueo, que fue quien habló en favor del rey, y el rey ordenó: cuelguen de ella a Amán. Y así Amán fue colgado en la horca que había mandado preparar para Mardoqueo. Con esto, la ira del rey se calmó. Capítulo 8.
Ese mismo día, el rey Asuero entregó a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos. Y Mardoqueo se presentó ante el rey, porque Esther le había hecho saber al rey el parentesco que había entre ellos. Entonces el rey se quitó el anillo que le había dado a Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Esther, por su parte, puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Luego Esther volvió a presentarse ante el rey. Se arrojó a sus pies, y con lágrimas le rogó anular el daño que Amán había pensado hacer contra los judíos. El rey extendió hacia Esther su cetro de oro, y entonces Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: Si a su majestad le parece bien, y yo soy digna de su bondad, emita su majestad una orden por escrito que revoque las cartas que autorizan la destrucción de los judíos, ordenada por Amán hijo de Amedata el Agageo, y que circulan por todas las provincias del rey. Yo no podría ver el mal que le harán a mi pueblo. ¿Cómo podría yo soportar el ver la destrucción de mi nación? El rey Asuero les respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo: Ya le he otorgado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca por haber atentado contra la vida de los judíos. Escriban a todos los judíos, a nombre mío, lo que a ustedes les parezca bien, y sellen ese escrito con mi anillo. Como saben, un edicto que se escribe a nombre del rey, y que se sella con su anillo, no puede ser revocado. Y así, el día 23 del mes tercero, que es Sivan, fueron llamados los escribas del rey para que escribieran todo lo que Mardoqueo les iba a dictar. Ese edicto fue enviado a los judíos, y a los sátrapas, capitanes y príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. Eran 127 provincias, y a cada una se le escribió en su propia lengua y con su propia escritura. También a los judíos se les escribió en su propia lengua y con su propia escritura. Mardoqueo escribió el edicto a nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y lo envió por medio de correos montados en veloces caballos de las caballerizas reales. Ese edicto facultaba a los judíos en todas las ciudades a reunirse y defenderse, y hasta destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que los atacara, incluyendo a sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Esto debía hacerse en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. La copia del edicto que se envió por decreto a cada provincia, para que se conociera en todos los pueblos, decía que los judíos debían estar preparados ese día para vengarse de sus enemigos. El edicto fue dado en Susa, capital del reino, y por orden del rey los correos partieron a toda prisa, montados en caballos veloces. Cuando Mardoqueo salió de la presencia del rey, llevaba puesto un vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. Al verlo, la ciudad de Susa se alegró y regocijó mucho, y a los judíos se les iluminó el rostro de alegría, gozo y honra. Y en todas las provincias y ciudades a las que llegó el decreto del rey, los judíos se veían alegres y gozosos, y fue un día de banquete y de placer. Y fue tal el temor que los judíos infundían, que mucha gente de los pueblos del país se hizo judía. Capítulo 9. El día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, debía ser ejecutado el decreto del rey, que ordenaba que los judíos debían ser exterminados por sus enemigos. Pero sucedió todo lo contrario, porque fueron los judíos los que se vengaron de quienes los aborrecían. Ese día los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para vengarse de los que habían procurado su mal, y nadie les opuso resistencia porque el temor a ellos había cundido por todos los pueblos. Era tanto el miedo que sentían ante Mardoqueo, que todos los príncipes de las provincias, sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos. Y es que Mardoqueo ya era muy importante en la casa del rey. Su fama se extendía por todas las provincias, y cada vez ganaba más poder. Y así, los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos. Les causaron gran mortandad y destrucción, e hicieron con ellos lo que quisieron. Solo en Susa, que era la capital del reino, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres, y también mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baizata, que eran 10 hijos de Amán, el hijo de Amedata y enemigo de los judíos, aunque no tocaron sus bienes. Ese mismo día se informó al rey acerca del número de muertos que hubo en Susa, la residencia real. Entonces el rey le dijo a la reina Esther: Si en Susa, capital del reino, los judíos mataron a 500 hombres y a 10 hijos de Amán, ¿qué no habrán hecho en las otras provincias del reino? ¿Qué otra petición tienes? Te será concedida. ¿O qué más quieres? Se hará lo que pidas. Esther respondió:
Si a su majestad le parece bien, concédase a los judíos hacer mañana en Susa lo mismo que hicieron hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciera así. La orden fue dada en Susa, y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que estaban en Susa se reunieron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a otros 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. También los otros judíos que estaban en las demás provincias del rey se juntaron y se dispusieron a defender su vida. Se libraron de sus enemigos, y mataron a 75.000 de ellos, pero no tocaron sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar, y el día 14 del mismo mes descansaron y lo declararon día de banquete y de alegría. Los judíos que estaban en Susa se juntaron los días 13 y 14 del mismo mes, y el día 15 del mismo mes descansaron y lo declararon día de banquete y de alegría. Por eso desde entonces los judíos que viven en las aldeas y en villas sin murallas celebran el día 14 del mes de Adar como un día de alegría y de banquete. Es para ellos un día de regocijo, en el que cada uno comparte su comida con su vecino. Mardoqueo escribió todo esto, y envió cartas a todos los judíos que vivían en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y lejanos. Les ordenó celebrar cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, como los días en que los judíos se libraron de sus enemigos para vivir en paz, y como el mes en que la tristeza se cambió en alegría y el luto en un día feliz. Les ordenó declarar los días de banquete y de alegría, y de compartir cada uno su comida con su vecino, y de ayudar a los pobres. Los judíos aceptaron cumplir con lo que Mardoqueo les ordenó por escrito, como habían comenzado a hacerlo. Y es que Amán, el hijo de Amedata el agageo y enemigo de todos los judíos, había ideado un plan para destruirlos. Había echado es decir, suertes, para matarlos y acabar con ellos. Pero cuando Ester se presentó ante el rey, éste ordenó por carta que el perverso designio de Amán en contra de los judíos recayera sobre su propia cabeza, y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por causa del nombre estos días fueron llamados Purim. Y por lo que decía la carta, y por lo que ellos mismos vieron y pudieron entender, los judíos establecieron como norma el no dejar de celebrar cada año estos 2 días, según está escrito. Esta norma regiría sobre todos sus descendientes y allegados, y estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Los días de Purim no dejarían de ser observados por los judíos, ni sus descendientes dejarían jamás de celebrarlos. Esta segunda carta referente a la fiesta de Purim la suscribieron con plena autoridad la reina Ester hija de Abijail y Mardoqueo el judío. Las cartas enviadas a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero, contenían un mensaje de paz y de verdad, y confirmaban la celebración de estos días de Purim en el tiempo señalado, conforme a las órdenes de Mardoqueo el judío y la reina Ester. Los judíos y sus descendientes se comprometían a conmemorar el fin de los ayunos y lamentos. Las órdenes de Ester confirmaron la celebración de las fiestas de Purim, y esto quedó registrado en un libro. Capítulo 10. El rey Asuero impuso tributo sobre el país, hasta las costas del mar. Y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato de la grandeza que Mardoqueo recibió de parte del rey, quedaron registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo en poder, después del rey Asuero. Mardoqueo fue un gran personaje entre sus hermanos judíos, y muy estimado por todos ellos, pues se preocupó por el bienestar de su pueblo y procuró la paz para todo su linaje.